Se sumó Martín. Hola Martín, buenos días. Hola, profe, buenos días. Gusto saludarte, Martín. Igualmente. Martín, estamos comenzando la clase, así que Ya, bacán. Ya, voy a compartir pantalla, chicos, para ver el ejercicio de la semana pasada. Ya, al final aquí. Ya. Esto era lo que teníamos la clase pasada, en que habíamos quedado en que esto era un detector de números no primos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Pero Gabriel Morales, por el Slack, sugirió un complemento a este código para poder encontrar la solución a un detector de números primos. La cual consistía en que aquí dentro de este for, luego de que ya recorrió todo este rango de números, si llega al final y no logra entrar a este if, entonces el número es primo. ¿Les hace sentido eso? Sí, a mí sí, por lo menos. Yo lo pensé un poco y como que esa era más o menos mi idea. La verdad es que no me salió, pero esa era más o menos. Entonces esto sería, entonces si x llega al final de mi rango, recuerden que el rango llega hasta esto menos 1, esto va a ser un número primo. Entonces, intentemos hacer correr esta cosa. Tenemos que rescatar el vector A, si no nos va a tirar un error. Y ahora veamos esto. Y aquí hay un detalle. ¿5 es primo? Oh, bien. 8 no es primo, bien. 13 es primo, bien. 6 no es primo, bien. 14 no es primo, bien. 7 es primo, 23 es primo, 11 es primo y 29 es primo. ¿Funcionó? ¿O hay algún detalle? Se supone que debía mostrar solamente los no primos, o sea, los primos, pero sí funciona. Es que, claro, entonces en ese caso tranquilamente podríamos simplemente comentar esto. Sí, sí. Vamos a modificar esto, este print de ahí no me gustó. Ahí sí. Y ahí sí. Ahí sí, chicos. Gracias. Entonces, Patricio lo había hecho de otra manera, parece. No sé si ya regresó Patricio porque estaba con problemas de audio. No, todavía no ha regresado. Ah, ok. ¿Alguna consulta de lo que de la solución que sugirió Gabriel? Que básicamente fue como agregarle una condición de contorno al final. Chicos, ¿Podrías como definir un poco definición de contorno aplicado en este caso? o sea, me refiero a contorno así como al final de este for.
Porque normalmente este for recorre nomás, solo recorre, no hace nada más. Entonces, el añadirle este segundo if es para que luego de hacer todo este recorrido y no pasa nada, decirle, ok, si recorriste y no pasó nada, entonces el número es primo. Entonces tú le das un término. A eso me refiero con un contorno, Ah, ya. Bueno. con una frontera. Es una buena idea la que propuso Gabriel. Para eso se Diego, ocupa entonces el comando break. El break, claro, el break se ocupa para salir del ciclo. Diego, ¿Quién está hablando? acá, Pedro. Pedro. ¿Sabes que ¿Ya? tengo un problema para cuando abro el Jupyter? Me tira un error del kernel. Un A error ver, del kernel. A ¿nos ver, puedes compartir? Sí. Compártenos tu pantalla, Pedro. Se sumó Alan. Hola, Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Gusto saludarte, Alan. Igualmente. Hola a todos, igual. Estamos partiendo, Alan, así que estamos retomando la clase, la última clase. muéstrame tu Hola. terminal, por favor, Pedro. Arriba hay un error. Sí, eso estoy viendo. Línea 209. No es, es parte de la instalación. Muéstrame más arriba, cuando ejecutaste Jupyter Notebook. Dice que el kernel no existe, parece. Sube, 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 sube. Aquí, quédate ahí. Ya, ¿activaste tu entorno antes de abrir Jupyter? Ah, buena pregunta. No, Pero po, no. Ahí está el detalle. no. Ahí. Tiraste la línea desde Desde el entorno base, ¿no? el base, Sí. claro, del que está por defecto. Entonces, desde ahí de terminal, control C, para terminar la ejecución de eso. Aborta con control C, claro. Claro, abortar, control C. Ahí está. Y ahora sí, Ahora activa tu activa. entorno. Sí. Juega mala pasada eso. Y ahora sí, inicia Jupyter Notebook. Buena, Pedro. Excelente. Y hasta ahí no debería tener problema. No, ya entró ya. Sí. Así, el kernel cuando se demora en abrir, se demora 2 minutos. Ese es como el rango máximo del kernel que inicia. Así que ese era el detallito, Pedro. Vale, ahí voy a dejar de compartir. Gracias. ¿Alguien pudo hacer el segundo ejercicio? Chicos, No, yo no, güey. ya. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Esteban, parece Goldie lo estuvo haciendo, ¿no? O trató de hacer, Trató de hacerlo, dijo. o reventó su cabeza, dijo. Ya no me acuerdo qué hice porque fue el miércoles, creo que lo traté. Así que ya no me acuerdo qué hice. A ver, ¿no nos puedes mostrar lo que trataste de hacer para compartir el... Que no lo guardé, creo. No está en el Ah, ok. archivo. Ya, Ok. ¿alguna sugerencia de cómo hacer este ejercicio, chicos? ¿A alguien se le ocurre? La idea es ir guardando dígito por dígito. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Bueno, hagámoslo, digo, con ayuda de todos. A ver, ¿qué ideas se le ocurren? Vamos, Steve. ¿Qué se le ocurre, Steve? Me voy a revisar cuál era la instrucción. Pero era pasar eso a que fuera un elemento cada uno, ¿verdad? Ir imprimiendo, claro, dice imprimir dígito por dígito del número 5789.
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Aunque puede ser primero de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha. Pero da lo mismo. Se puede. A ver, Patricio está dentro, ¿no? O Yerko Martín, Creo que todavía no. No, todavía no vuelve Pato. Yerko Martín, ¿qué se le ocurre? ¿Un índice? ¿Mover un índice? ¿Ver la posición? Sí, hacer un vector o lista y ir uno por uno, como lo más. Pero la idea es que la entrada sea un número entero. Un único Claro. número entero. Y de salida puede ser o solamente imprimir el número, o sea, imprimir el dígito, o que la salida sea una lista. Ah, ok. A ver. Ahí está ese es el detallito. El detalle, sí. Que no es letra. Creo que A se ver, me Yer- a ver, voy a Yerko. tratar. No estoy seguro, la verdad. No podía hacerlo. Porque si es lista es mucho más fácil, en realidad, re fácil. Ricardo, Si es con lista, solamente recorrer. Sí. Ricardo, ¿qué opinas? ¿Cómo lo podríamos hacer? Alan. Yo estoy tratando de pasarlo a string y ver si desde ahí puedo hacer algo. Ya, sí, eso es una opción. Eso es una opción. No es mala. A ver, síguelo tú, pues, Diego. A ver que si lo hacemos como un string y que nos vaya guiando él, ¿sí? Para que todos vayamos viendo Ya, voy a el llamar razonamiento. ns como el número en string, ¿ya? ¿Eso va con comillas o no, digo? No, no, no. ¿No? O sea, en vez de 5, 7, 8, 9 tiene que ser n. Ya. Ahí sí. Ya imprimimos n guión s y vamos a tener 5, 7, 8, 9. Pero ahora como un string, no como un número. ¿Era Alan o Ricardo el que nos Alan. estaba... Alan es el Alan. que Hola, estaba Alan. dando la idea. Ya, Alan. Ya, Alan. Sí, yo era. Sigamos, Alan. ¿Qué hacemos ahora? A ver. Ya ahí definiste como otro elemento, ese guión bajo. Claro, un elemento auxiliar. Sí. N string. Asignó, Bueno. asignó a n sub s el string n. Ya yo había hecho lo mismo, pero le puse X. Ya. Ya. Después le puse print n para que imprimiera el número normal. Y ahí después tenía otro comando de print y ver qué le ponía para que lo imprimiera al revés. Pero todavía Ya. no se me ocurrió. La pregunta, ¿uno podrá imprimir un elemento del string? Sí, pues. Sí se puede. Por ejemplo, si hago esto, que me imprime el primer elemento de ns, ¿funcionará? Mm, a ver aquí. Yo creo que sí. Sí. Sí se puede. Entonces, Presionado. para el razonamiento que ofreció Alan, Ya, sería Alan. así. Podríamos hacerlo por el elemento, por ns. No, nos va a ser tedioso así. Denme un segundo. Sería range del largo de ns. Entonces, primero lo vamos a imprimir desde, chicos, Izquierda, derecha. de izquierda a derecha, de left to right. Entonces esto sería ns de i. Y printear, claro. 5, 7, 8, 9, de izquierda a derecha. Bien. Ahora, proceso inverso. ¿Cómo sería?
Cambiar el I, ¿no? Ahora, el de abajo, el de las Este, SSS. ¿cómo sería? ¿Cómo hay que cambiarlo? Que sea 5 menos I, si no me equivoco. ¿5? No, 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 no. Hay que Ah, evitar los números, el número duro. Idealmente siempre estar trabajando con variables. Sí, el largo de... ¿Ya? ¿Sería el largo menos i o i menos el largo? El largo menos I, para partir al revés, ¿o no? Sí, largo menos I. Veamos. Hay que darle el detallito del menos 1. Ya ahí está. Hacerle una separación. Ya ahí está. Funcionó Bueno, la solución de Alan. Bueno, acá. Y ahora hay una manera de hacerlo sin pasar por string. ¿Se les ocurre cómo? Bastián, ¿No? ¿qué opinas tú? Bastián, Pero no se me ocurre cómo hacerlo. Pedro, ayúdanos. No, tampoco se me ocurre. Goldie, vamos, Goldie. ¿Sigo codeando o alguien quiere opinar? deja ver. ¿Qué estábamos buscando ahora? Lo mismo, pero sin tener que pasar por string. Ah, adiós. Ah. ¿Qué hago acá? ¿Qué es lo que hace este código? Imprime El desde primer que, R, el primer R que hice no es un porcentaje. sí, es a sub n porcentaje 10. Explicar, Diego, qué es lo que hace el porcentaje, porque a lo mejor El no todos lo porcentaje lo expliqué en la clase pasada. pero recordémoslo igual. El porcentaje obtiene el resto de la división entre el elemento 1 y el elemento 2. Va como por unidades, o sea, por unidades, decenas, centenas. Claro, Algo así se voy me corriendo la ocurre. coma, Sí, básicamente. Entonces, esto va imprimiendo ¿desde qué lado hacia qué lado? de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Se me fue el detalle del int. Perdón. Sí, igual se me había ocurrido hacer algo así, de hecho. Bueno, Una. ¿Está bien así, chicos? ¿De derecha a izquierda? Sí, o sea, hay que hacerlo al revés, se supone. Ya. Al revés, no sigue la misma lógica.
¿Qué dijiste? ¿Que sigue la misma lógica o que no sigue? Que no sigue la misma lógica. No. Ah, no. O sea, el cuerpo es parecido, pero ya no es un while. Ah, no, no me tomó le. Ese. A ver. Voy a rescatar aquí un recurso que hizo el Alan. ¿Qué haría esto? Toma el entero del número dividido en ay, ¿cómo lo digo? Dividido, por ejemplo, en 0,1, pero como está dividiendo, en realidad multiplicando, entonces va a tomar de izquierda a derecha lo que imprima. La va a tomar de izquierda a derecha. Como sí. Lo más probable es que tenga un problema de sintaxis. ¿Eh? Vamos a solucionarlo al tiro. Sepáralo, Diego, para que te ejecute. Eso. Ya. Sabía que me iba a pasar este problema. Mm. Era palabra sentido. ¿Qué pasó? Ya, no, claro, división. Y de esto, el largo de eso, menos 1, ok, menos k. ¿Está bien? No lo toma. ¿Sugerencias? Sé que tengo un error, un signo malo, pero no estoy cachando dónde. El K quizá, pero no estoy seguro. A ver, ¿pueden mandarme eso por el chat? Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar, chicos? Tengo un error de signo y no estoy cachando dónde. Ya, nos vamos acercando. Ahí está. Bien. Ya, chicos, ahí está la solución. Este 1 por estaba con problemas porque tenía que haberlo puesto en paréntesis, así que preferí borrarlo. Y luego me quedaba esto. Entonces era cosa nomás de sacar el resto, el último dígito. Mm. Y ahí quedó. ¿Se entendió esta otra solución? Es un poco más enredada, pero Sí. Sí, sí.
¿Se entiende? ¿Alguna Sí, otra entiendo. consulta o partimos con la clase que está destinada para hoy día? No, quedó claro. ¿Leandro? ¿Se Gracias. entendió? Sí, Diego. Lo que sí, yo saqué una solución un poco más chasquilla del problema. Bueno, a ¿Ya? ver, Cómo sería eso? Leandro, ¿nos puedes compartir para ver tu solución? Compártenos tu pantalla. Al tiro. Gracias, Leandro. Ya. No diría que es la chasquilla, sino Está que buena. es Sí, me gustó. más minimalista. Creo que esa es la palabra más precisa. Porque toma el concepto de la solución que dio Alan, que es manipular string, no manipular un entero, y simplemente lo invierte, le hace un flip. A ver, Diego, dejemos que Leandro nos explique qué es lo que hizo. A ver, dale, En Leandro. verdad, no es totalmente mía la solución, sino que buscando en foro ahí encontré este arreglo. Ya, pero ¿qué es lo que hace? A ver, ¿qué, qué razonamiento sigue? Eh, no sabría bien cómo explicarlo, profe, pero por lo que entiendo, Ya, lo que como va entiendo. claro, va a posición, el número que sigue, y este es el que invierte la entrada. Va por ahí, ¿no? Mal no va. El dos puntos, el primer dos puntos, significa que tú estás seleccionando todos los elementos de ese arreglo, o de esa lista, o de ese vector. Y el 2 puntos menos 1 significa que los pesca y los voltea. Eso explica más bonito. ¿Voy a dejar de compartir? Sí, sí, tranqui. Eso también Gracias, Leandro. es una solución. Bastante es similar a la que dio Alan, pero más reducida de código. Está Ahí buena te- la función, sí. A mí me pareció, también lo había googleado en verdad, pero no quise decir nada. Ok. ¿Alguna pregunta de los ejercicios de estos dos? Chicos, ¿no? ¿Ninguna? No. Ya. Entonces, a la clase de hoy día. Bueno, para hoy día tenemos lo que es... Antes, antes que nos vayamos a la clase, Diego, ujú. por efectos del tiempo, podríamos partir diciéndoles que les dejamos ya lista la primera tarea Ah, ya, y presentemos la tarea primero entonces. sí, porque si no la vamos a presentar al final de la clase y casi sin tiempo, Diego. Ok. Ya. Aquí está la primera evaluación de la asignatura. Vamos a partir con las indicaciones, que el plazo de entrega es el próximo viernes a las 4 de la tarde. No este viernes, no este viernes 6, sino que el viernes 13. Los grupos van a estar de máximo 2 participantes. De momento, si es que llega a sobrar a alguien, se puede conversar y ese alguien puede estar en otro grupo. La entrega de este trabajo va a ser mediante GitHub en un repositorio privado con un README detallando la asignatura, el profesor, ayudante, integrantes del curso, básicamente como la portada de un informe, el README. Y también nos tienen que dar acceso al profesor
y a mí como colaboradores del repositorio para que podamos tener acceso a él. En lo que es calidad de presentación, ¿qué se va a tener en consideración? La entrega de esta tarea tiene que ser en cuadernillo Jupyter, tiene que estar bien declarados los nombres de los integrantes, tiene que haber una descripción del trabajo y conclusiones, como para cerrar el qué fue lo que hicieron, cómo lo abordaron. Toda ecuación presente en esta evaluación tiene que estar escrita en LaTeX. Recuerden que para esto está en la sección de ayudantías, está el PDF con los comandos. Y estamos nosotros también para ayudarle, pues, si alguien También. quiere hacer una consulta que no resulta algo, ya sea la ecuación o algo de la tarea, por favor, no duden en preguntar. Y también se va a evaluar que el código esté ordenado y claramente identificado. Esta prueba se puede hacer como un único script con todo junto o por funciones. Esto queda netamente a criterio de ustedes, de la manera en que ustedes se sientan más cómodos al trabajar. El cómo hacer funciones lo vamos a ver hoy día, así que no se asusten. Y cualquier duda o consulta mediante Slack, que es el canal de comunicación oficial de la asignatura. De las indicaciones, ¿alguna consulta? También comentarles, Diego, que pueden hacer las consultas a través del canal y todas las consultas le pueden servir a los demás compañeros también, Diego, ¿cierto? O sea, si Claro. alguien tiene una duda, esa misma duda la pueden compartir otros compañeros. Entonces, son como frecuentes las consultas y las podemos dejar ahí y ya están a disposición de todos para leer las respuestas. Y eso ayuda también. Eso, Diego, disculpa. ¿Alguna consulta de las indicaciones, chicos? No hasta ahora. No digo. Ya. Entonces ahora vamos a netamente los ejercicios. Yo hace unos minutos atrás, antes de comenzar, Diego, le preguntaba, me parece que era Alan o Ricardo, parece que era Ricardo, si había hecho fundamentos. Parece que Ricardo no ha hecho fundamentos, pero, pero no sé si se... A ver, Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, aquí, profe. Sí. Ya. Si es que hay dudas con respecto a los ejercicios, también es importante, por eso queremos que trabajen con compañeros, para que no se sientan como perdidos, ¿sí? Que se apoyen entre ustedes. Por eso es importante el trabajar con un compañero. Alan tampoco, pero no se preocupen, no es una obligación saber fundamentos, ¿sí? Es porque pueden aparecer conceptos acá que a lo mejor los vieron en algún taller. Diego me comentaba que a lo mejor han visto esto en algún taller. No tiene por qué ser fundamentos de la acústica. Lo que me refiero es que con Diego teníamos un poco de aprensión respecto de cómo en el curso hay compañeros que están terminando la carrera, otros que están como partiendo. Eso nomás. Ya. Para que todos tengan la misma input, para los mismos valores de entrada, se va a considerar esta tabla que está aquí, chicos. Como ejercicio 1, van a tener que realizar un código que se puede implementar suma, resta y promedio de nivel presión sonora. Si no mal recuerdo, estos tres se ven en taller 4. Chicos, ¿alguien que me desmienta eso? No, creo que es verdad. No me equivoco. Es verdad, Ya. confirmo. Ricky, Alan, ¿conocen estas ecuaciones? ¿Las tienen como más o menos en mente? Sí, sí, sí. Sí, se lo contaba en ese taller que... Ya, bacán. Entonces, ustedes van a tener que desarrollar este ejercicio, la suma, la resta, promedio. La idea es que sea para n elementos, no para sumar 2, sino que para la cantidad que sea necesaria. Sí. Van a tener que explicar el código y todas las ecuaciones que están relacionadas. ¿Ok?
Y bueno, P0 va a tener el valor de referencia que está ahí en el ejercicio 1. ¿Ok? Vale. ¿Alguna consulta del ejercicio 1? claro. Mencionaste poner las ecuaciones. Sí, Eso escribirlo como en LaTeX, en complemento al código que realice claro, este ejercicio. claro. Ya, ok. La idea es que, por ejemplo, Claro. ustedes tengan aquí un código de texto, o sea, un bloque de código, como también tengan un bloque de texto. Ok. Ya, entonces, segundo ejercicio. Conversión de tercio de octava a octava. Van a tener que desarrollar un código en que esté implementado la conversión desde tercio de octava a octava y viceversa, teniendo en cuenta las aprensiones que hay para que el proceso sea viceversa, de octava a tercio. Nuevamente van a tener que explicar el desarrollo del código y explicar las diferencias entre el valor que entró versus el valor que salió. ¿Ok? Una consulta. Ujú. Este input que yo le voy a dar, ¿lo puedo asignar yo de alguna manera? O no sé, puede ser una tabla una lista, por ejemplo, o como yo quiera, y lo Es que, explico en el trabajo. por ejemplo, estos van a ser sus valores de entrada. Esta tabla que está acá. Parece que se refiere al formato de tu... Al tipo de entrada. Claro, al código mismo, porque aquí está escrito como texto, así, O sea, esa tabla. queda netamente a criterio de ustedes de si lo entran como una lista, como un arreglo, elemento a elemento. Queda netamente a criterio de ustedes y tienen que justificarlo o explicar por qué tomaron ese camino. No hay Ya. como una limitancia en tienen que hacerlo mediante no. Sí, pues, sí. Lo importante es que realice el... Claro, mientras funcione y ustedes sepan qué es lo que está pasando dentro, no hay problema. ¿Ok? Y Ok. que sea ordenado también. Yerko, estás preguntando Yerko, ¿cierto? Sí, profe. Yerko, sí. Y que sea ordenado, o sea, que tú te sientas cómodo con que están entrando los datos, que se vea ordenado el código, eso también es importante, Yerko. Y la Ok. lógica, como dice Diego, que se explique por qué razón ocupamos este formato. Ya, ya, claro. Y Gracias. como último, como ejercicio 3, van a tener que a esta tabla de valores aplicarle filtro A, un filtro de ponderación A, y graficar la curva con y sin filtro. Para compararla. Claro, para compararla y describir cuáles son sus diferencias. Ujú. Nuevamente, Este, teniendo en cuenta la ecuación involucrada y todo lo que conlleva. contemplando que está en Z, ¿cierto? En la Claro, diapositiva. esto está lineal, está plano. No tiene Ok. ninguna ponderación aplicada. Gracias. ¿Alguna consulta de los ejercicios, de la metodología, indicaciones, instrucciones? Todo claro por mi parte. Claro, habíamos hecho algunas cosas así antes, pero a través de Excel y no sé, no es tan ordenado como creo que vamos a terminar con esto, así que Buena. bacán. Tampoco se sientan solos, o sea, si alguien está haciendo la tarea y no sabe cómo partir y necesita hacer preguntas, háganla. De eso se trata aprender. No, no es una tortura esto, es pasarlo bien y aprender, pues eso es en el fondo el objetivo. Sí, totalmente. Bastián, ¿se entendió la tarea? Sí, entiendo todo lo que hay que hacer, pero no entiendo cómo, así que voy a tener que Es que ese es el trabajar. desafío. Bastián,
Bastián, es bueno que compartas, pucha, comparte con alguien, búscate un- un partner, un compañero, para que compense, eh, no sé, pues, si hay algo que no lo sabes cómo partir, tengas un apoyo. De ahí que queremos que trabajen con algún compañero también. Ricky, ¿todo claro? Clarísimo. Bacán. Entonces, si no hay dudas, comenzaremos con la clase de hoy día. Por si acaso, Recuerda, esto ya se perdón, encuentra en el repositorio, chicos. Diego, quería reforzar solamente la idea que no nos tienen que enviar por correo electrónico la tarea, ni pasarla por Slack la tarea. Ustedes tienen que tenerla en su repo, en su repositorio privado. Claro, a nosotros nos va a llegar la notificación cuando nos den acceso como colaborador. Claro, ¿sí? Porque ahí estaríamos ocupando la primera parte de esta unidad, que fue todo lo que era Git y GitHub. En un ¿Ok? principio ya le asigné esa opción de colaboradores ahora para este archivo. ¿Tendría que designarlo de nuevo o queda para Puedes, todo el repositorio? puedes reciclar el repositorio que hicimos para la tarea 1, esa tarea chiquitita, o bien crear otro desde cero, con nombre, con ritmo y con todo. Ya, Queda a tu criterio. ya. La idea, Yerko, para todos, no sé, la idea es que ocupen GitHub y que ocupen Git, ese es como el propósito, ¿sí? Sí. Además de cumplir con este objetivo de hacer la calculadora, queremos que ocupen todos los recursos que estamos aprendiendo. Chicos, un detalle que se me olvidó escribir, que ahora lo voy a escribir, es los commits. Ah, sí, Que hay que hacer énfasis. ustedes vayan documentando los avances de su trabajo mediante commit. Porque nosotros, aparte de revisar el producto final, que es la tarea entregada, vamos también a revisar el avance. No que de la nada diga tarea subida y lista. ¿Ok? Porque eso nos va a acreditar a nosotros que ustedes estuvieron ocupando Git y que estuvieron ocupando GitHub. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Hoy día durante la tarde voy a modificar esta tarea para que quede eso anotado. ¿Ya? ¿Ese commit queda registrado solo con guardar el archivo o había que hacer algo más? Depende cómo vayas a subir el archivo. Si lo vas a subir mediante GitHub, te abre un bloque de texto en donde tú tienes que escribir el commit. El commit, Y si lo vas a hacer desde terminal, recuerde el flag "-m" y guión después el M, claro. texto. Sí. Ya, Esas son las dos maneras de ir documentando mediante commit. Me parece que esas vale. líneas están en las clases también, Diego, ¿cierto? Sí, están en la Sí, clase de control de versiones. sí. Igual recuerden, chicos, cualquier consulta, nosotros vamos a estar atentos, ¿ya? Bueno, Entonces, dicho esto, comencemos con la clase de hoy día, que les va a servir bastante para la tarea. Funciones, módulos, paquetes y librerías. Como vimos en la clase pasada, una función es un bloque de código al cual podemos llamar desde alguna otra parte para poder utilizarlo. La clase pasada habíamos visto esto con lo que eran las funciones nativas, esas que no hay que importar desde ninguna parte, que ya vienen invocadas. Entonces, hoy día vamos a ver el otro lado de esa moneda, que es nosotros hacer nuestras propias funciones y utilizar funciones de terceros que están altamente optimizadas y su uso es bastante popular. Eh, ¿Se acordarán cuáles eran las funciones nativas, algunas de ellas? Steve, Goldie, Jerko, Sebastián, ¿se acuerdan de alguna función nativa como la que dice Diego? Len. sí, Len, Buena. SQRT o la de pasar a string a entero. sí, entero, sí. SRT, INT, sí.
Abs. Sí, muy bien, valor absoluto. Zoom, creo que igual. ¿Cuál? Zoom, Zoom. No. esa. Ah, no. Si quieres acumular algo. Sí. Ya, Zoom. Ya, sí. Append, dice Alan. Append, Agregar. sí, también es una nativa. Apendear. Bien, Alan. ¿Y Sebastián Print. está calladito? ¿O no está Sebastián? ¿Estás por ahí, Sebastián? Sí, estoy. ¿Alguna que se te venga a la mente? Función nativa. No mucho, la verdad. O sea, no los conocía. Lo de printear. Print, Pero, Buena. también. disp, igual creo. ¿Cuál? La de disp, la de Disp. mostrar. Display. Sí. Display es una función nativa de Jupyter Notebook, no es de Python como tal. Ah, Eso es una buena diferencia. Por ejemplo, cuando uno está trabajando desde terminal, no puede ocupar la función display como nativa. Tienes que importar IPython para poder ocupar display. Pero si estás trabajando aquí desde Jupyter, display es una función nativa. ok. Buena. Entonces, la función va a ser nuestro objeto más pequeño, en donde un cúmulo de funciones, vamos a denominarlo un módulo, un conjunto de módulos, las vamos a llamar una librería o paquete, su diferencia es mínima. Y así vamos a tener nuestra macroestructura, que es una librería. Una librería es un conjunto de módulos que en sí son un conjunto de funciones. ¿Ok? Entonces, funciones. Una función como tal puede no recibir como recibir argumentos de entrada. Dentro de la declaración de funciones, en su cuerpo, contiene una lista, una secuencia de sentencias de qué es lo que hace esta función y devuelve un valor o una acción. La utilidad de usar funciones es súper importante para lo que es la programación estructurada, ya que el trabajar mediante funciones nos da dos herramientas poderosas para codificar o codear ordenado, que son modularización, que es trabajar mediante módulos. Por ejemplo, en este conjunto de operaciones solamente tengo decibeles, por ejemplo, en este otro lado solamente tengo espectrogramas, en este otro lado solamente tengo filtros. Eso es modular. Dejar segmentado el trabajo, pero a su vez ordenado. Y también tenemos la reutilización, que una vez ya creada esta función, podemos llamarla las veces que sea necesaria. Entonces, una función va declarada de la siguiente manera, como lo ven aquí abajito. Def función, y en paréntesis los argumentos de entrada, los inputs. Luego, dos puntos, indentado, la acción que nosotros queramos que esta función haga, y que nos devuelva, return, un valor, o una acción, dependiendo de las cosas que nosotros vayamos necesitando. ¿Se entiende el propósito de las funciones? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo harían ustedes una función para hacer una suma lineal? ¿De cuántos elementos? De dos, partamos por lo básico. Una suma de dos elementos.
Tenéis la función, los def, valores suma, Dos para elementos de entrada. los dos elementos de entrada, A y B, dos puntos. Eh, un tercer valor, entonces valor que va a ser sea A la más suma B. de ambos, claro. Y que la función nos devuelva Sí. C. Sí. Entonces, aquí tenemos creada nuestra función suma. Entonces nosotros vamos a decir A igual 3, B igual 15, C igual suma A, B. Printeamos C. ¿Y qué valor nos debería devolver? 18. 18. No siempre hay que seguir la nomenclatura que nos sugiere la función. Nosotros podríamos elegir X, Y, X, Y, y que nos devuelva Z, nos printe Z. E igual nos va a dar 18. Bueno, sí, pues bueno, es bueno aclarar eso. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí. Sí, Diego. Bueno. Tienen que tener en mente que también acá adentro pueden ocupar sentencias de control. Acá adentro puede ir un for, puede ir un while, puede ir un if. Básicamente acá adentro va un bloque de texto, un bloque de código que ustedes necesiten para hacer una cierta operación, pero lo están haciendo reutilizable. Para no tener que estar escribiendo el mismo cuerpo de código todas las veces que necesiten. ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, vamos a seguir con módulos, paquetes y librerías, en donde un módulo va, como dices las definiciones de aquí, es agrupar códigos, agrupar cuerpos de código para que sean fáciles de entender y de usar. Simplemente es un archivo con extensión .py en donde adentro tengo definidas las funciones que yo necesito. Por ejemplo, acá dentro en aritmética yo tengo suma, resta, división y multiplicación. Así como definidos de esta manera. Y todas ellas, esas cuatro funciones juntas, definidas en un archivo que se llama aritmética.py, es un módulo. ¿Se entiende eso? Sí. Luego tenemos un cuerpo más grande todavía, que se llama el paquete, que no es nada más que una carpeta con un conjunto de módulos, más un archivo que es _init_py, perdón. Este archivo init, su único propósito es que Python lo reconozca como un paquete. Muchas veces, en muchas librerías, muchos paquetes, esto está vacío. Y no hay nada de qué asombrarse. Y librerías, básicamente son paquetes que uno puede instalar o alojar en su computador mediante Python, que Python los sugiere. Es decir, NumPy, Matplotlib, SciPy, Librosa, Scikit-learn, PyTorch, Alter. Alter, Bokeh, DataShader y muchas librerías más que existen.
Entonces, ahora que ya tenemos definido lo que es una librería, un paquete, un módulo, una función, ¿cómo podemos utilizarlos? Entonces, para poder llamar a una función o módulo, paquete, librería, se va a ocupar la sentencia import. Entonces nosotros ya no vamos a estar llamando a una librería, vamos a estar importando una librería. Entonces, los mecanismos para poder ocupar funciones, módulos, paquetes, librerías, es de la siguiente manera. Import, nombre de librería, por ejemplo, para importar solamente una librería entera. Podemos ocupar, para poder invocar un módulo que pertenece a una librería, sería desde o from, no, desde una librería, quiero que me importes tal módulo. ¿Ya? Si nosotros queremos llamar a una función que está alojada en un módulo que está alojado en una librería, vamos a tener que hacer desde librería.módulo importar función. Luego nos va a pasar que existen muchas funciones que tienen un nombre gigantesco. ¿Ya? Entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Para no estar escribiendo cada vez que nosotros las necesitemos el nombre completo, podemos darle un seudónimo. O un acrónimo, un shortcut, un atajo. Para eso, vamos a tener de la misma manera, desde librería.módulo, importar función como sobrenombre. Y así como lo podemos hacer con una función, podemos hacerlo con un módulo o con una librería. Import librería.módulo as sobrenombre. ¿Se entiende el cómo importar funciones? Chicos, ¿alguna consulta? Chicos, ¿están ahí todavía? No hay duda, Diego. Sí, no escuché la pregunta, sí. Si Si tenían tienes dudas. ¿alguna Ah, duda? no, lo siento. Ya. En la clase de hoy día al menos vamos a ver lo que es 3 librerías que son las más usadas, que son NumPy, SciPy y Matplotlib. Disculpa que te interrumpa. Creo que sí tengo una pequeña duda. Dime. ¿Puedes subir un poco? Cuando uno importa, por ejemplo, en el primer caso, import nombre de librería. Ujú. Ahí está importando uno todos los paquetes, o sea, todos los módulos de la librería. Claro, O, todo. Literalmente estás importando toda la librería, Completa, completa. claro. ya, porque Desde el núcleo hasta las funciones especiales. Todo entero, en su totalidad. La diferencia va a radicar en que las funciones que están en el núcleo, tú puedes decir librería.función. Pero, cuando quieres ocupar funciones que no están en el módulo del núcleo, vas a tener que hacer, por ejemplo, librería.módulo.función. ¿Se entiende eso? no me quedó muy claro. ¿Te puedo mostrar algo así? Que me salió la duda cuando estaba Sí, hazlo, muéstralo, muestra Esteban, a ver. viendo un gráfico. Acá. Por ejemplo, cuando estaba ocupando CPy, había un módulo, ¿sí, cierto? Sí, sí, módulo. Que se llama Special. Ujú. Eh, y cuando lo quise ocupar, a ver, ¿dónde está? 98, Acá. 99. Sí, lo corrí hartas veces. Eh,
no, si lo ponía como solamente CPy, no me corría, me parecía que el special no existía. ¿Qué versión de SciPy tienes? Porque al menos sé para qué estaba ocupando eso, me pasó lo mismo hoy día en la mañana. Entonces lo que hice yo fue importar from SciPy import special as SP. Ya, no me acuerdo cuál versión de SciPy tengo, pero me funcionó haciéndolo así, pues. ¿Y no puedes ver Importando, tu terminal? ¿No puedes ver tu terminal? es que lo tengo en otro ambiente, tendría que abrir otro ambiente al que tengo. No, pero Esteban, como digo, el problema es el módulo en sí, que es Special de SciPy, está como raro configurado. Me pasó lo mismo ayer y hoy día en la mañana. Y la solución que Ya, tuve yo fue básicamente importar a la función de otra manera. ok. Y eso, Yo escribí from SciPy import special as SP. ya, sí, algo parecido a lo que hice en realidad. O sea, Claro. Es sí, que porque yo lo tenía de esa manera como lo tienes tú y me salía error. Sí, no sé por qué me salía error y lo tuve que importar de otra manera. ya, ok. Sí, igual estuve harto, por eso corrí tantas veces el código, de hecho. Gracias, Pasa. Esteban. Lo de correr tantas veces el código es súper normal. No te sientes raro por eso. Ya. Entonces, vamos a ver primero NumPy. Denme un segundo, chicos. Ya, volví, lo siento. NumPy es uno de los paquetes más grandes de Python, más fundamentales para lo que es la computación científica en acústica y en casi todas las ramas de la computación científica. NumPy nos proporciona, nos agrega, nos da un nuevo objeto llamado array o un arreglo. Este array, a comparación, por ejemplo, de un valor entero o de un string, nos da multidimensiones. Podemos tener una matriz, por ejemplo. Y bajo ciertas configuraciones podemos tener hasta 3 dimensiones. De este objeto llamado array, también nos proporciona objetos secundarios, como una máscara o una matriz. NumPy está optimizado para trabajar con este objeto array, este objeto arreglo. Entonces, sus principales usos son la manipulación matemática, lógica y de forma, es decir, operaciones matemáticas, operaciones booleanas, que son verdadero o falso, sí o no, y manipulación de forma, resampleo, un reformateo de tamaño. También nos da la opción de ordenar elementos, de seleccionar ciertos elementos, de tener input y output, transformaciones lineales, por ejemplo, la transformada rápida Fourier, álgebra lineal básica, operaciones estadísticas, simulaciones randómicas y mucho más de lo que abarca la computación científica. Luego tenemos SciPy, que es, al igual que NumPy, SciPy es súper importante para lo que es computación científica, más en acústica. SciPy es súper poderoso en acústica. También trabaja con lo que es el objeto array y trabaja con módulos que tienen enfoque en optimización, álgebra lineal otra vez, integración, o sea, integración discreta, interpolación, funciones especiales como las que nos mostraba Steve,
transformadas de Fourier, procesamiento de señales y de imagen, resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior, y otros módulos y paquetes de ingeniería y de ciencia. Y finalmente la tercera librería que vamos a ver hoy día es Matplotlib, que es una librería que es para gráficos, ya sean interactivos, animados o estáticos. En cada sección de las librerías les dejé un enlace a la documentación de cada librería para que ustedes vayan familiarizándose con ellas, ¿verdad? Y acá abajito tenemos un ejemplo que abarca estas tres librerías. Primero vamos a importar NumPy y lo vamos a denominar NP, que es ese acrónimo NP. Sería bueno, digo, que lo vayan haciendo ya, porque probablemente o no tienen instalado NumPy, van a tener que instalarlo, o no tienen instalado algo, van a tener que instalarlo. Claro. Como para que lo vayamos viendo juntos ahora. Ya, chicos, entonces unos minutos para que vayan instalando las librerías entonces, que instalen NumPy, SciPy y Matplotlib. ¿Alguien que quiera compartir pantalla para hacer este proceso? Eso. Buena idea, Diego. Chicos, ¿alguien que se ofrezca de voluntario? ¿Aló? Ya, yo. No, Esteban. Creo que no las tengo en este ambiente virtual. Así que... ¿Nos podrías compartir tu pantalla, Esteban? Ok. Bueno. Condalist primero para ver qué Pero librerías tiene en este entorno. ojalá no tenerlas para poder mostrarlo. Tienes NumPy. SciPy creo que no lo tengo. Ya te va a faltar las otras dos librerías. Sí. SciPy. ¿Una versión en específico o lo instalo no? No hay una versión en particular. Lo más probable es que te ofrezca o la 1.5.2 o la 1.5.3, que son las más nuevas. Chicos, si van saliendo dudas, vayan haciéndolas nomás. Bueno, sí. ¿Cómo va, Leandro? Voy bien. ¿En qué parte vas? ¿Ya instalaste las librerías o estás en eso? En eso estoy. Ya, bacán. Diego, Pedro, SciPy dime, Bastián. 1.1, SciPy 1.1, ¿está bien? Igual es un poco bajo. Ya. Idealmente que sea la 1.5 algo. Bastián, ¿pero eso te lo ofrece o tú lo quieres instalar esa versión? No, es chequeando el Condalist. ¿Ya? Me aparece SciPy 1.1. ¿Ya? ¿Y qué versión de Python tienes instalado? 3.7. ¿O no? Está bien. Pero tienes 3.7, razón lo que sí. dice Diego, tal vez podrías... Entonces busco, ¿cierto? Sí, buscar Conda Search, SciPy. Sí. Y ve una versión que esté... Pedro, ¿cómo vas tú? Bien.
Ahora voy a instalar el Matplotlib. Bueno, Bueno, esa es la librería más pesada que encontremos actualmente, yo creo, de Python. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Has podido instalar tus librerías en tu ambiente virtual? Sí, me falta CPy, creo. SciPy, ya, ok. Ya, ok, Sí. bien. ¿Alguien no ha podido? ¿Alguien tiene problemas? ¿Está con errores? La clase se trata para eso. Por favor, con confianza, pregunten nomás. Hay Acá varias estoy clases. con SciPy 1.52. Sí. Buena. Ok. Entonces, repasando es conda install. SciPy igual versión igual constructor. Ya. Gracias. Ahí lo instalé. Ya, bueno. ¿Quién estaba preguntando? ¿Era Bastián que preguntaba Sí, con el...? sí, ¿Sí? Bastián. ¿Bastián? Ajá. Gracias, gracias Esteban. Dame unos minutitos. ¿Podríamos compartir con Bastián para ver? Bastián, ¿nos podrías compartir tú? Ok, entonces, ¿qué quieres instalar, Bastián? Esta. Ok, con the install SciPy, perfecto. Ya, dale nomás. Esto sería SciPy igual 1.5.2 igual y el constructor. Podrías copiar y pegar eso. ¿Es cierto? ¿Sí? Ahí está correcto. Enter. Bastián, cuando estás trabajando en Jupyter, al menos siempre me pasa que me pasaba antes que cerraba el terminal para ponerme a instalar librerías, pero puedo abrir otro terminal paralelamente, en uno en el que esté trabajando Jupyter y en el otro para ir instalando librerías cuando Ah, lo sí, porque necesite eso. hacer. Sí, Sí, porque buen consejo, Esteban. Buen Gracias. detalle. Gracias, Esteban. Porque Está tuve que súper bueno. cerrarlo porque no. ¿Por qué razón no puedo entrar a trabajar directamente a continuación del que ya estaba abierto? Porque en ese terminal que está viendo se está Está ejecutando Jupyter. Ah, ok. Lo Ya, está ocupando. ok. Entonces, si tú Es bueno. cierras ese terminal, se deja de ejecutar Jupyter. Sí. Por eso el Perfecto. consejo de Esteban es muy bueno. Muchas gracias. Martín, ¿pudiste? Esteban, perdón. Bastián, antes Ajá. de cerrar, ¿puedes compartir, Sí. por favor? Que me fijé en un detalle. ¿Estás trabajando en tu terminal? ¿Estás trabajando en tu ambiente Acu 2020? Sí, sí. Así es. Pero en tu... Ah, la pantalla que está de fondo, esa no es tu clase, ¿no? Sí, esa es la clase, me parece mucho. Sí. La Y como pantalla de fondo tiene el cerró, Python 3, Y como si... al cerrar la terminal que me dijo Esteban, me aparece esto, ¿no? Claro, que te dice que no se cerró Jupyter porque el kernel murió. Ok. Abre, antes de terminar, abre si eres tan amable, por favor, Bastián. Abre tu Jupyter. ¿Ya? Ese es, Acá. ¿cierto? Sí. Pero tu kernel, ¿cuál es tu kernel? ¿Qué está ocupando de ambiente virtual? Ah, Python 3. Es Acus 2020, ¿cierto? Claro, Eso. ese es el detalle. Claro, eso quería observar antes de cerrar. Que te acostumbres a estar en tu entorno virtual, Bastián. Ok. De tal manera que cuando se ejecute una celda y te diga, mira, usted no tiene instalado el módulo NumPy, Ujú. sepas que es en el ambiente virtual Acus 2020, en este caso 2020, que no está instalado y lo tienes que instalar entonces. ¿Sí? Perfecto. Ya. Ujú. Gracias, Bastián. Cierra nomás si era ese detalle. Ok. Dale, Diego. Ya, Martín, ¿cómo te fue a ti? ¿Todo listo? Sí, todo bien, gracias. Bacán. Bien, Martín. ¿Alguien todavía no termina de instalar? Alan, Leandro, Yo estoy instalando NumPy y sería. Ya estoy listo. Ya. Yo ya Ricardo. tengo todo instalado. Gracias. Ricardo. Me falta SciPy. Estoy. Ok. Ya voy a volver a compartir yo.
Por mientras voy a explicar esta primera celda, en donde importamos estas tres librerías. Importamos NumPy como NP. Este NP no es que sea un acrónimo por tincada, no es algo que decidí yo, sino que por convención, desde hace mucho tiempo, NumPy se ocupa como NP. Y se sugiere que para que buenas prácticas, para que haya buena convivencia entre más de una persona que está programando, mantener esas como detalles consensuados. Sí. Convenios. Convenios, claro. Entonces, tanto NumPy como Matplotlib van a tener su acrónimo por convención. ¿Ok? Ok. Entonces, NumPy lo importamos como NP. Desde SciPy, librería.signal, módulo, importar chirp, función. ¿Ok? Y luego tenemos importar map.lib, librería.pyplot, módulo, como PLT. Y este detallito de Esa línea, sí. Matplotlib Notebook es solamente para poder trabajar en Jupyter Notebook y que los gráficos se puedan ocupar de manera interactiva. ¿Ok? Aquí también se podría hacer Matplotlib inline o Matplotlib Qt. A los usuarios de Mac no les recomiendo utilizar esta última opción, porque Qt y TK, que son dos librerías de interfaces gráficas, no están optimizadas para Mac. Ah, mira, no cachaba eso. Mira. Entonces, al abrir TK o abrir Qt, es muy probable que el Jupyter se les buguee y se les caiga. Lo digo desde primera mano. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Así que aquí voy a dejar escrito este inline nos va a servir para activar gráficos de manera estática. Mientras que Qt nos va a servir para ver gráficos en una ventana extra, en una ventana aparte. O sea, se va a abrir una pestaña emergente con el gráfico y vamos a poder hacerle zoom igual que un notebook interactivo, pero en una pestaña aparte. Es decir, se abre una GUI, una interfaz gráfica para el usuario. ¿Están todos ya con las tres librerías funcionando? Chicos. Y ahora puedo descargar todo. Ya. Ahora, una vez que ustedes hayan instalado todas estas librerías, ustedes tienen que reiniciar el kernel. Porque ustedes añadieron objetos nuevos al entorno. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Kernel restart. Yo primero tengo que cambiarme de entorno, no me había dado cuenta. Y ustedes se van aquí a restart. ¿Estás seguro que quiere reiniciar el kernel actual? Sí, restart. Entonces ahí ya está cargado otra vez el kernel con el cual estamos trabajando. Entonces ejecutamos esta línea
Y aquí se está ejecutando el asterisco y listo, terminó. Entonces aquí en nuestro cuadernillo, con este kernel, tenemos ya importada NumPy, SciPy Signal, en particular la función chirp, y matplotlib.pyplot. Entonces, ahora procedemos a ocupar las tres librerías. Aquí vamos a tener un vector, un array con espacio lineal. Eso significa la función linspace. Desde 0 hasta 10, que en total van a haber 1500, o sea, va a ser de largo 1500. ¿Ok? Equidistantes. Equidistantes. Son espaciados lineal, son equidistantes. Luego vamos a ocupar la función chirp, que sus parámetros de entrada son el vector t, que es este de aquí, una frecuencia inicial, una frecuencia final, un tiempo final y un método. Este método normalmente se deja por defecto y no es mucho en el cual hay que incursionar. Entonces ahora nosotros decimos, ok, quiero que plotees, grafiques, en el eje X, mi vector t, o sea, mi arreglo t, y en el eje Y, mi arreglo W. Entonces, en este gráfico, quiero que le pongas de título chirp lineal, frecuencia 0,6, frecuencia final 1. En el eje X, quiero que lo identifiques como t en segundos. Y luego quiero que me muestres la imagen. PLT Show. Y esta es la interfaz con Jupyter Notebook. Que aquí tenemos un zoom. En donde podemos mover la figura. Tenemos el home, que es para restaurar la imagen. Estas de momento no nos van a servir mucho, porque estas son para cuando uno tiene más de una figura. Entonces uno quiere ver la figura 2, figura 3, pero no hay más figuras. Luego aquí tenemos zoom en un cierto rectángulo. Volvemos. Lo interesante, digo, de esta opción es que si te paras sobre la figura te da los puntos coordenados. Entonces te Claro. muestra los valores. Acá abajo, en la esquina inferior derecha de la figura, nos va a decir posición X y posición Y. Entonces nos dice, en el segundo 1.13, nuestra señal tiene una amplitud de 0,98. Y eso es bien útil cuando uno quiere analizar figuras, cuando uno quiere analizar un peak, por ejemplo, un dip, o en qué punto en particular se está interesado. Y también podemos guardar la figura con el download plot. Y así es como, de manera general, se utilizan estas tres librerías. ¿Alguna consulta? ¿Una pregunta? Estamos en la hora, Diego. Sí, sí. Podríamos ir cerrando las ideas. Como dice Diego, si es que hay alguna consulta de la clase, una consulta de la tarea que les dejamos, hagan las preguntas. A mí se me cae el código, Diego. No sé. A ver, Al importar. muéstrame tu pantalla, por favor. ¿Qué error te muestra? A ver.
Abajo, baja, baja, baja. Normalmente el qué es el error te lo muestra al final. Ya, es un error de importación. NumPy está con problemas. ¿La versión será? A ver, leemos. Las extensiones de C para NumPy fallaron. Esto sucede por muchas razones. Pero normalmente los inconvenientes de esta configuración fueron como el cómo instalaste NumPy. Entonces, una solución rápida sería de tu entorno, borrar NumPy y volver a instalarlo. Correcto. ¿Sería uninstall o no? Remove. Remove. Eso. Es muy probable que te desinstale muchas cosas. Porque tanto SciPy como Matplotlib dependen de NumPy. Eso es un pequeño gran detalle. Es probable que cuando se termine de desinstalar NumPy, se te desinstale Matplotlib y SciPy. Lo va a decir incluso acá, le va a preguntar cuando quiera decir Claro. yes o no. No. Así que básicamente voy a tener que instalar esas tres cosas de nuevo. Por eso se demora tanto. Se demora bastante por básicamente el detalle que te digo, que hay muchas dependencias de NumPy. ¿Alguien más tiene dudas o problemas, chicos? Si eso nomás lo arreglo ahora. Lo voy a dejar de compartir. Ahí te va a preguntar, mira, antes de decir yes o no, ve lo que te va... Algunos van a ser subidos de versión, otros van a ser removidos. Claro, Matplotlib va a ser eliminado, ¿ves? Y SciPy igual. Y SciPy también. Entonces, después de instalar NumPy, vas a tener que instalar de nuevo SciPy y Matplotlib. Aunque idealmente yo te recomendaría que instales Matplotlib. Y Matplotlib se va a encargar de instalar NumPy y de instalar SciPy. Claro, tienes razón. Ya. Bien pensado, Diego. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, vamos dando cierre a la clase. Ricardo, Alan, Leandro, Sebastián, Martín, Yerko. Por mi parte, ninguna duda. Ok. Yo tengo una duda, pero más que con lo que vimos en la clase de hoy día, es ¿cómo hacen para abrir las clases desde Jupyter? Porque yo las puedo ver desde GitHub, pero traté de abrirlas por Jupyter y no pude. ¿En tu computador? ¿Estás ahora desde tu computador? A ver, Leandro. Sí, ahora sí. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Ya, espera un poco. A ver. Es que al final la estoy viendo en GitHub, entonces yo tendría que compartir el terminal. Sí, desde terminal. O sea, básicamente comparte tu escritorio, el desktop. Sí. Compártenos el escritorio. Vamos haciendo paso a paso. Ya, dame un segundito. Chicos, los que se tengan que retirar ya están en libertad de hacerlo. Ya la clase terminó, estamos resolviendo dudas nada más.
Sí, yo me tengo que retirar. Que estén muy bien. Muchas gracias. Sebastián, que Chao, estés Bastián. bien. Igual. Sí, Adiós. igual me voy. Chau Gracias por la a clase. todos, Que estén bien. cuídense. Gracias Chao, por chao a venir a la todos. casa. Que estén bien. Ya. Ya, Alan, ese eres tú, ¿no? Ya, sí, Ya, Desde ahí tienes que abrir Jupyter. corre, desde cierra aquí, esa línea, No. cierra esa línea, borra. Borra. Mira, Alan, estás en tu entorno AQ220, ¿eso está claro? ¿Sí? Sí, sí. ¿En tu ambiente virtual? ahí lo tengo. Perfecto, ahí está. Entonces estás en tu directorio, clase 6, dice ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, llegué ahí hasta la clase 6 y ahí empecé a ver aquí Entonces Lo lo que que tú quiere tienes que decir, hacer Diego, ahora, dale, Diego. es que desde ahí, desde esa posición en la que estás, que es clase 6, no clase 6.ipython notebook, ahí nomás. desde ahí Ahí. abrir Jupyter. Jupyter Notebook, Jupyter escríbelo, Notebook, separado. desde ahí. Esa es la instrucción. Lo había hecho antes un poco más arriba y ahí sí lo abrió. Qué raro. Ahí lo está abriendo. Entonces ahí tienes Ah, el clase 6. Lo abres. y ahí se Y ahí vaya a Bueno. tener la clase. Oye, ¿y tú lo tenías así como customizado? Eso era con lo que instalamos la otra vez. Eso está escrito en hace 2 clases atrás, me parece, la descripción del video, en el chat. Ya. Sí, me acuerdo que también traté de hacerlo y como que no pude mucho. Son 2 funciones, paquetes, no me acuerdo qué son, que hay que instalar, que son ndextension, que te sirve para poder ver cuánto tiempo se demora cada ejecución y todos esos detalles, y la otra es JupyterDem, que es para customizar el diseño de Jupyter Notebook. Alan, Ah, ya. un Ahí lo voy a ver paréntesis, bien. Alan. A ver, voy a... Alan. Ya, aquí estoy. Alan, un paréntesis. Tú abriste recién por tu terminal Jupyter Notebook. ¿Te fijas? Ve tu terminal, míralo de nuevo, Alan. Ya. Muéstranos tu terminal. Jupyter y me mandó para acá, directo. Sí, Al navegador. el consejo que te daba Esteban Gallardo, No, es Steve. era que Steve, era que el terminal quedó ocupado con Jupyter Notebook. En paralelo tengas abierto un segundo terminal también en tu entorno virtual, de tal manera que puedas ir, cuando no encuentres una librería, vayas usando Conda, install, qué sé yo, matplotlib o lo que sea. Ah, los pueden ir instalando al mismo tiempo y se va a actualizar al tiro. Sí. O sea, no bacán. se va a actualizar al tiro. Tú vas a tener que reiniciar el kernel. Ya. Sí, cacho. Pero recuerda como una cosa práctica tener 2 terminales abiertos, uno que va a estar ocupado por el Jupyter Notebook y el segundo donde estés en tu entorno virtual y tengas la posibilidad de ir viendo, me falta un módulo, o tengo que instalar una librería, o tengo que instalar algo. Para no Eso. tener que andar cerrando cada rato. Sí, me había dado cuenta de que cuando uno abría Jupyter ya no se podía ocupar más el terminal. Eso era, Alan. Sí. Ya, entonces ahora ahí voy a instalar eso para customizarlo y que se vea bacán. Ya, pues, eso, muchas gracias. Ya, pues, Alan. Estamos Gracias a viendo que ti. estén bien. Chau. Cuídate mucho. Chau. Ya, chicos, ¿alguien más que tenga alguna otra consulta? Yo no, Esteban. ahí me corrió el código. Ya, bacán. Así que, Sebastián. Todo bien por acá igual. Buena. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Cualquier cosita van preguntando por Slack. vale, gracias. Que tengan buena semana. Chao, que estén Chau. bien. Chao, Sebastián. Igualmente. Chao, Esteban. Chao. Chao, Diego. Chau, profe. Chao, profe. Adiós.